Cordial saludo, estudiantes. Me place saludarlos nuevamente, otra vez por este mecanismo virtual tecnológico. Mejor dicho, ahora sí la globalización nos permeó totalmente y permeó como tal al sector educativo. ¿Listo? Creo que pues ojalá Dios quiera que solo fuera este primer semestre, pero pues igualmente tenemos que estar preparados, pues si se extiende más tiempo, pues igual seguir por este medio. La invitación es a no desistir, por favor. Sigan atentos, no porque estén en la casa les dé pereza o duerman hasta tarde y no se conecten. Recuerden que virtualmente también se pierden las materias, así como les dije ya en audios anteriores. Listo, también hay recuperación. Entonces, por favor, les pido de verdad, siendo su director de curso y más que su director de curso como un amigo, véanlo, porfa. Incentívese, tienen los recursos, afortunadamente, tienen los medios para poder estudiar. Si no entienden algo, profe, por favor, colabóreme. Si no, de pronto llegan a encontrar como tal la explicación concreta que buscaban. Para eso tienen el internet, hay YouTube, está Google, no sé, hay muchas cosas. Entonces, porfa, no se ahoguen en un vaso de agua, por favor. Listo. Eh, la guía número 12, les cuento que ya estamos pues en la parte final de este primer semestre, ya quedan 5 semanas, entonces porfa, a ponernos las pilas, listo. El tema de hoy es la sociología, ¿verdad? Un tema pues muy bonito e interesante, listo. Para iniciar este tema les quiero leer un pequeño cuento que dice, vale, espero lo escuchen, es un cuento pues bastante reflexivo, entonces porfa, analicémoslo, escuchémoslo y es importante que también me ayuden ahí a oírlo y pues a dar sus críticas, sus opiniones, ¿listo? Entonces se los voy a empezar a leer. Bueno, dice así. Érase una vez un espacio lejano y marginal del universo, donde habitaba una señora hermosa, de curvas pronunciadas y un color de piel exótico y llamativo, un azul verdoso, que brilla, encariña y produce vida de manera desmesurada. Su magnificencia era tanta que generaba energías, alimentos, calor, frío y lluvia, dependiendo de su estado de ánimo. La misericordia y sumisión la caracterizaban, y por tal motivo prestaba su cuerpo a esa especie erosiva, destructora y desagradecida, denominada seres humanos, para que experimentaran y explotaran su cuerpo como mejor les pareciera, pero siempre y cuando sembraran amor, paz, tranquilidad y empatía en su raza. Además de esto, que se les enseñara a valorarla, respetarla y adorarla como la hermosa, robusta y comprensiva madre que es. Un día, estos seres enloquecieron, y en el afán de enriquecerse y conseguir el éxito que según su sociedad genera felicidad, olvidaran lo que la Pachamama les había dicho, y empezaron a explotar y desgastar la naturaleza y esencia de su cuerpo. Ella empieza a enfermar y morir lentamente. Por lo tanto, los humanos buscan una solución para ayudarla y la consiguen. Esta consiste en alejarse de ella y resguardarse con su especie por un tiempo, enfrentándose a sus pasiones, comportamientos y sentimientos más profundos. La señora Pachamama, como siempre, tan humilde, agradece este gesto enormemente y les advierte lo siguiente: volveremos a la vida habitual cuando su amor supere su ambición. Por el momento y lo que a mí concierne, seguiré recuperándome y que sean sus actos los que determinen mi perdón. Fin. Eh, Espero pues les guste, espero realmente pues sus críticas, sus opiniones, sus aportes, ¿vale? Son muy importantes para mí. Entonces, de esa manera pues iniciamos con la clase. ¿Listo? Entonces, como les decía, el tema de hoy es la sociología. Entonces, pues como la sociología como tal, como su palabra etimológicamente lo dice, es la ciencia que estudia la sociedad básicamente. Pero más que estudiar las sociedades, tiene como objeto de estudio, ¿cierto? O ya como tal su eje principal es analizar las relaciones sociales y humanas que se dan en un entorno específico, en un espacio determinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes pueden hacer sociología familiar, por ejemplo, ¿cierto? Es válida la sociología familiar y mirar cómo esas relaciones o esos lazos de consanguinidad que tienen, ¿cierto? Influyen en ese espacio.
de qué manera se relaciona el papá y la mamá, cómo es la relación papá-hijo, mamá-hijo, ¿cierto? Cómo es la relación hermano-hermana, por ejemplo, si tenemos un hermano o hermano-hermano, ¿cierto? Si vivimos con un tío, cómo es la relación papá-mamá-tío, ¿verdad? Porque todo esto confluye. Entonces, por ejemplo, la sociología tiene muchas ramas, muchas vertientes de estudio. Por ejemplo, hay sociología de la educación. ¿Qué va a ser la sociología de la educación? Pues claramente va a ir a un entorno educativo, ¿verdad? Y va a analizar las relaciones que hay, por ejemplo, de poder entre docente y estudiantes, rector y profesor, cómo es el trato del rector hacia los estudiantes, ¿verdad? Cómo es la relación, por ejemplo, de la señora que hace el aseo con el rector, la señora que hace el aseo con el profesor, los estudiantes, de qué manera entablan esa relación social con la señora del aseo. Entonces van a haber un sinfín de dinámicas. Hay sociología de todo, porque sociología podemos hacer en todo lado, porque en todas partes hay humanos, hay individuos, ¿verdad? En todos los espacios donde vamos, por lo general hay seres humanos e individuos. Entonces, pues al haber esto, tenemos como objeto, ahí está la sociología y tiene objeto de estudio, porque estamos confluyendo en un espacio determinado, ¿cierto? Y no sé, cuando, por ejemplo, practicamos algún deporte, fútbol, por ejemplo, pues la sociología del deporte, ¿verdad? De qué manera el director técnico primero basa toda su estructura, ¿cierto? Hace su plan, su estrategia para atacar, para defenderse, ¿verdad? Porque esa lógica, ¿cierto? Entonces ese es el análisis, por eso es sociología también. Eso es sociología, porque está analizando el comportamiento del otro equipo con el que se va a enfrentar, cómo se mueven en el campo, en ese espacio, cuéntale la comunicación de los jugadores, ¿cierto? Y él mismo se va a parar desde ahí a replantearse. ¿Listo? Entonces la sociología, más que entender de pronto, ay, que quién atañó el término sociología. Entonces, por ejemplo, Saint-Simon se considera el padre de la sociología, y Augusto Comte también, que lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces son personas que metieron el concepto de sociología, ¿cierto? Pero en sus contextos, más o menos siglo XIX, ¿verdad? ¿Por qué va a surgir todo esto? Pues lo que les digo, todo el proceso desde las revoluciones, ya lo que fue Revolución Francesa, Revolución Industrial, pues va a llevar a que surja esta nueva rama de estudio en pro a que, pues, como tal, los actores humanos, ¿verdad? Empiezan a tener comportamientos extraños, debido pues ya a una cuestión, por ejemplo, laboral, ¿cierto? Cultural, entonces empiezan a cambiar sus comportamientos, entonces por eso va a ser tan importante el surgimiento de la sociología. ¿Listo? Entonces lo que les digo, sociología vemos en todas partes, ¿verdad? Claramente pues el sociólogo va a tener pues unas herramientas, ¿verdad? Un estudio teórico previo, una bibliografía, habrá leído algunos autores sobre los cuales puede analizar ciertos comportamientos, ¿verdad? Y ya son más especializados o tienen un ojo más clínico, más crítico, más analítico al momento de estudiar un espacio, no como nosotros, ¿cierto? Pero de igual manera el ejercicio nosotros lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Válido? Entonces básicamente eso es la sociología. Tener una criticidad para analizar, un buen ojo analítico, ¿cierto? Interpretación de las relaciones, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer, estudiar de manera adecuada los comportamientos. Venga, pero esta persona, ¿por qué se comportó así? Si ayer era así, esta persona por lo general maneja esta personalidad, seguro le está pasando algo de fondo, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante la sociología. ¿Listo? Les cuento que el día de hoy vamos a realizar una actividad muy interesante, pero pues para finalizar la explicación del tema les quiero leer este poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies. ¿Listo? Entonces dice así: Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones,
que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. ¿Listo? Eduardo Galeano. Porque este poema en este momento en sociología claramente es importante porque habla sobre los nadies. Los nadies que son esa clase marginal, ¿cierto? Esa clase baja, esa clase obrera, que como dice ahí, no son seres humanos sino recurso humano, por ejemplo, que no tienen cara sino solo brazos, ¿cierto? Esas personas que trabajan en pro de todo este capitalismo, de todo este surgimiento social, ¿verdad? Pero al cual no se le valora, no se le hace sentido, el cual piensa con algún día sueña y pasa, por ejemplo, en el contexto colombiano, muchas personas sueñan con ganarse la lotería, y ahí lo habla, los que piensan en tener la suerte algún día, en levantarse con el pie derecho, y eso nos pasa, eso es muy colombiano, me ha pasado, ¿no? Y me voy a levantar con el pie derecho, porque tenemos eso como tal en el dialecto popular. Listo, no, que me voy a poner los boxers amarillos que son los de la suerte. No, es que con este saco conseguí novia, me conseguí un trabajo chévere, conseguí billete. Entonces me voy a poner este saco porque es el de la suerte. Tenemos ademanes, somos los nadies. Listo, entonces es importante eso. Bueno, voy a pasar a explicar la actividad, como les venía comentando, la actividad es muy interesante. Y porfa, espero que la aprovechen. Nos vamos a hacer cartografía social. ¿Qué es la cartografía social? Entonces es preguntar a las personas, ¿cierto? Que habitan un espacio, de qué manera lo ven, qué dinámicas desarrollan allí en esos espacios, ¿cierto? Cómo lo hacen, de qué manera les gustaría repensar su espacio, cómo lo mejorarían, de qué manera se repensarían. Digamos en este caso, por ejemplo, el mapa de la casa, de qué manera repensarían la casa, con cuáles espacios se sienten más conformes, con cuáles se sienten como más, no sé, disgustados, ¿listo? Entonces vamos a hacer cartografía social, ¿listo? Pero en la casa, en el hogar, ¿listo? Básicamente la guía tiene 2 puntos, entonces es sencillísimo, entonces espero que por favor los hagamos y los hagamos bien, porque quiero que trabajen bien ese tipo de cartografía social porque va a ser un buen ejercicio, porque tenemos que interactuar primeramente con todos los miembros que están en la casa. Esa es la primera parte, entonces preguntarles, bueno, ¿qué piensa usted de la sala? No, yo pienso de la sala esto, lo otro, ¿qué piensa usted del baño? ¿Cierto? ¿Qué piensa de las escaleras? Después de que recojo todos esos datos, yo lo que hago es empezar a plasmar mediante un dibujo cada uno de los espacios, como buscando estructurar todo un mapa, pero de la casa. Entonces, por ejemplo, me dice mi mamá, no, es que el baño me parece un trono, entonces yo voy a dibujar el baño como me lo describió esa persona y con todos los datos a los demás que le pregunté lo que junté. Entonces de ahí voy a dibujar ese espacio de esa manera. Y las mejoras que se le harían. Entonces, por ejemplo, no sé, o una zona nueva que le adecuarían a la casa. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, yo me repensaría la casa de esta manera. Me gustaría que, no sé, que tuviéramos un aparta estudio arriba en la terraza, que tuviéramos un barbecue, ¿cierto? Entonces le vamos a preguntar a esa persona de qué manera se repensaría la casa, qué le gustaría que se le agregara, ¿verdad? ¿Qué espacio lo vuelve más confortable? Porfa, primero que me entreguen un trabajo mediocre porque es súper sencillo lo que hay que hacer hoy. Es simplemente en la casa preguntar, analizar. Vamos a hacer sociología desde ahí. Vamos a llamar cartografía social, ¿listo? Porque también vamos a dibujar. Vamos a hacer una especie de mapa de nuestra estructura de la casa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las actividades de la guía? Básico. Hacemos el video que está en la guía con las preguntas que hay. Hacemos el primer punto que es hacer un mapa conceptual de la sociología básico. Y hacemos el segundo punto que es el de la cartografía social. No vamos a hacer nada más. ¿Listo? Estoy esperando que desde Rectoría me den un aval para poderles poner una película de tarea que es muy buena, es colombiana. Es colombiana y describe a los colombianos, a la cultura colombiana. Es muy chistosa, se van a reír mucho. Entonces, estoy esperando. Igualmente les informo en el transcurso del día. ¿Listo? Cuídense mucho, espero que quede claro todo. Igualmente vía WhatsApp, vía Zoom, nos seguimos conectando y aclarando todo. ¿Listo? Así que vamos, cuídense mucho, éxitos y nos vemos ahorita vía Zoom.